Hola, soy Rubí Elena y te doy la bienvenida a mi podcast, el cual tiene como finalidad informar, concientizar y visibilizar qué son las neurodivergencias. A través de mis relatos comparto mi propia experiencia de vida como persona neurodivergente, antes y después de haber obtenido mi diagnóstico de autismo. Mi intención con este podcast es compartir con el mundo de qué manera percibo las cosas a nivel mental, a nivel emocional y a nivel sensorial, para que quienes no tengan idea de qué son las neurodivergencias o bien tengan una idea equivocada al respecto, puedan entender más a fondo de lo que se trata y así puedan desarrollar su nivel de empatía y de respeto hacia quienes experimentamos la vida de esta manera. Mi mensaje es claro. Me interesa derribar mitos y eliminar el estigma que ha prevalecido en nuestra sociedad durante mucho tiempo acerca del autismo y otras neurodivergencias, erróneamente vistas como una enfermedad o como un trastorno mental, como algo que debe curarse o eliminarse. Además de esto, me interesa compartir cómo está siendo mi camino hacia el despertar de conciencia, comprobando por mí misma que las neurodivergencias son la llave hacia una evolución humana. Espero, a través de mi experiencia, poder ayudar a otras personas en su propio proceso de autoconocimiento, autoaceptación y autosanación, compartiendo las herramientas que a mí me están ayudando a hacerlo. Por último, me gustaría dejar clara mi postura en cuanto al tema de la inclusión. Creo firmemente que como humanidad es indispensable que podamos desarrollar un nivel de conciencia apropiado, al igual que un nivel de empatía y respeto óptimo hacia el prójimo, para así poder convivir entre todos a pesar de nuestras diferencias. La diversidad neurológica, la diversidad de género, la diversidad biológica, siempre han existido, y es importante que como sociedad aprendamos a aceptarlas y a respetarlas. Hola, querida audiencia de Podcast Libérate. Soy Rubí Elena y estoy aquí reportándome nuevamente para notificar que ya bajé de la montaña. Si no has escuchado el episodio anterior, te sugiero que lo hagas previamente para que puedas agarrar el hilo de la conversación. En el episodio anterior, a manera de resumen, avisé que me había ido a la montaña un par de días o semanas. Pues no fue exactamente un retiro como el anterior, el que hice hace 2 meses. Sí, fue otro tipo de experiencia, sin embargo, una experiencia de mucho aprendizaje, de mucha revelación, de mucho autoconocimiento y de mucha confrontación hacia adentro y hacia afuera. Estuve en total 2 semanas completas. No fue el mes completo que estaba planeando por diversas razones. Primero que nada, porque tuve que atrasar mi subida a la montaña 1 semana porque comencé a tener, ya tenía algunos temas en las articulaciones del codo y la muñeca izquierda, pero casualmente, como me suele pasar siempre antes de una experiencia, que mi sistema nervioso, mi inconsciente, subconsciente y mi neurocepción y todo mi ser sabe y presiente que va a ser una experiencia intensa. Ya estoy acostumbrada a esto y de hecho lo compartí en el episodio justo donde conté acerca de mi retiro de silencio. Al principio, de hecho, fue así. Estuve a punto de no ir porque empecé a somatizar muchas cosas bien cañonas. Pero como ya me conozco y dije, pues aunque sea arrastrándome, pero me voy. Y me fui. Y sí, fue una experiencia súper intensa.
tengo que admitirlo. Y en esta ocasión, pues para no variar, también comencé a somatizar muchas cosas. Más bien empezaron a intensificar algunas cuestiones dolorosas en el cuerpo físico. Y también tuve que ser responsable y congruente con el hecho de que no podía pues irme a una experiencia así lesionada o con cierta limitación física, ¿no? O imposibilidad. Así que por eso retrasé mi subida una semana y regresé también una semana antes de lo previsto porque tuve mi periodo menstrual y pues sí, ya dije que de por sí la experiencia fue intensa y lo que le sigue. Y a nivel físico, sobre todo, mi cuerpo, pues obviamente siguió somatizando muchas cosas allá también. Muchas cosas que, pues a nivel psíquico, a nivel emocional se me presentaron, algunos retos. Y siempre mi tema es que todo recae en el cuerpo. Entonces, pues bueno, aparte, pues esos días menstruales de los que ya hablé en el episodio número 46, donde explico ampliamente cómo ha sido a lo largo de mi vida, desde mi infancia, pues mi experiencia como persona menstruante, que obviamente son días muy intensos. Y bueno, pues la verdad es que actualmente mi energía vital ha decaído mucho por toda la etapa de noche oscura que estoy transitando. Entonces, bueno, pues obviamente no podía durante esos días permanecer allá por muchas cuestiones que no detallaré en este momento. Quién sabe, quizá más adelante, si es que se requiere. Pero bueno, por ese motivo tuve que bajar también una semana antes. Pero créanme que 15 días exactamente fueron más que suficientes para mucha chamba interior que sinceramente todavía sigo integrando, o más que estarlo integrando, todo este aprendizaje, lo que creo que se me está complicando, bueno, no creo, se me está complicando es, pues como siempre ha sido, poder ponerlo en palabras, poner mi mundo interior en palabras para expresarlo, para compartirlo. Pues siempre ha sido un reto. Grabar el podcast ha sido de mucha ayuda para mí, para practicar la comunicación y mi expresión. Sin embargo, sigue siendo complicado porque lo que a partir de ahora quiero compartir, pues va más allá de... ¿Cómo decirlo? De esto ya hablé en el episodio anterior, justamente compartí y sigo con la intención, lo tengo muy claro ahora. Ya no estoy aquí para compartir sobre rasgos de autismo, sobre lo que veo en mi día a día en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, de muchas personas neurodivergentes. Justo hoy veía un pequeño reel de una persona autista que literalmente se estaba grabando pues las piernas sentada en un, pues no sé si era un escritorio, una mesa en su trabajo, no sé si estaba en su casa. Quiero pensar que estaba en horario laboral o algo así. Y estaba, o sea, literal, el reel era nada más grababa sus piernas, o sea, obviamente con pantalón, con ropa, pues, zapatos. Y estaba explicando algo de... Es más, ni siquiera estaba explicando, simplemente leí la palabra steamings. O sea, estaba compartiendo con el mundo a través de sus redes sociales. No lo juzgo, por supuesto, porque también es necesario que la gente que no conoce neurodivergencias entienda, pues que hay cosas muy naturales, ¿no? En algunas personas, en este caso, por ejemplo, los steamings, ¿no? Las estereotipias, estos movimientos repetitivos que sirven mucho para autorregulación, para liberar estrés, para no entrar en crisis, en colapsos, en meltdowns, en shutdowns, en burnout. Y es bastante válido, no lo estoy juzgando, pero a lo que voy es que, o sea, literal,
muchas personas de la población neurodivergente pues está compartiendo cositas como estas, ¿no? Nada más así grabándose las piernas y, o sea, digo, cualquier persona que, voy a ser muy honesta, poniéndome en el lugar de una persona que no es neurodivergente, que no sabe de esto, que le importa un carajo las neurodivergencias y el apoyo y la inclusión a la población neurodivergente. Y si esta persona ve, pues este reel del que hablo, pues, pues bien podría interpretarlo como que, ¿sabes? Cualquier persona, neurodivergente o no, pues puede grabarse las piernas y moviéndolas, meciéndolas y decir, esto es mi steaming durante el trabajo, ¿no? Mi manera de autorregularme. Y es como, pues sí, ¿sabes? Tiene razón. O sea, cualquiera puede grabar un reel y decir que está haciendo un steaming y ya está. O sea, a lo que voy es que ese tipo de información, ese tipo de contenido en redes sociales, con todo el respeto, ya lo dije, porque no es juicio. Las personas pueden seguir haciendo lo que quieran. Hay muchas personas neurodivergentes pues que están en una etapa inicial y que lo que están aportando, porque también lo están aportando, pues es a través de este tipo de contenidos, ¿vale? A lo que voy es que personalmente yo ya no estoy en esa línea. No me interesa ya compartir, no porque no le tome el valor, sino porque ya pasé por ahí. Ya me dediqué a hablar de rasgos del autismo y de otras neurodivergencias, características. He compartido mucho de mi experiencia de vida y ejemplos de mi vida, de situaciones en donde todos estos rasgos neurodivergentes que forman parte de mí, que siguen formando parte de mí y de muchas personas, pues no solo autistas, porque ya no me gusta solo encapsular todo esto en autismo, porque ya está claro que una persona autista también tiene otras neurodivergencias, digamos, ¿no? Entonces no es sencillo de hablar solo de una neurodivergencia de autismo y ya, porque sería incorrecto estar generalizando y estar diciendo que mi vida, mi personalidad, yo, Rubí Elena, todos mis rasgos de personalidad, todos mis retos, también mis capacidades, ¿no? Cómo he salido cómo he resuelto algunas situaciones adversas en mi vida, cómo me he enfrentado a todo esto, al mundo. Pues no es nada más por rasgos autistas, sino por otros rasgos de otras neurodivergencias que convergen también en mí. Entonces, bueno, ya me dediqué a hablar de todo esto al principio de mi podcast y creo que pues ya estoy en el episodio 70 y tantos y desde hace un tiempo lo expresé, dejé de grabar, se me estuvo complicando tener claro de qué quería hablar. Bueno, no el tener claro de qué quería hablar, sí sabía, sí lo intuía, sí lo sentía en mi ser, pero empecé a chocar mucho con esto de, pues creer que si yo empezaba a hablar de otra cosa o de ir más profundo en temas como los que hoy por hoy sé que sí quiero hacer y tengo toda la intención de hacer, y este episodio es para avisarles, para notificar que sí voy por ahí. El punto es que durante una temporada tuve mucha resistencia, mucha duda, porque no sabía si estos cambios que estoy queriendo hacer iban a provocar que perdiera seguidores, que a mucha gente que hasta ahora ha escuchado mi contenido, pues tal vez dejase de interesarse. No tenía como la seguridad. Y ahorita ya lo tengo muy claro. Sí voy a comenzar a compartir, pues es que no es como que sea otra cosa. Esta es mi experiencia de vida. Y así como desde el episodio número 1, y que hablé sobre mi infancia, sobre mi adolescencia, mi juventud, mis retos a nivel laboral, mis situaciones de pareja, pues esto que quiero empezar a compartir a partir de ahora
está siendo parte de mi caminar tal cual, por el camino de conciencia, de toma de conciencia. Y no es algo que esté haciendo porque solo quiera llamar la atención, ni porque esté de moda, ni porque esté siguiendo o quiera copiar a alguien más, en lo absoluto. Esto es totalmente genuino. Este es un llamado de mi alma, literal, y por mi propio bienestar psíquico, emocional y físico, porque es ahí donde recae todo, pues sí, siento la gran necesidad de compartir esas experiencias intensas, profundas, espirituales, que se me están presentando desde hace ya mucho tiempo, pero pues no había sido el momento y no estaba yo tampoco lista, honestamente, para compartir, porque no lo entendía, porque no lo había integrado. Había muchas cosas que se me escapaban, o sea, sí, de mi entendimiento, de mi razonamiento, y pues por lo tanto, ¿cómo iba a compartir algo de lo que todavía ni siquiera estaba segura, de lo que no entendía, que no comprendía y que pues incluso hasta me daba miedo, sobre todo a ser juzgada, ¿no? Hoy por hoy ya cada vez hay menos de eso, menos miedo, menos juicios, autojuicios, menos limitaciones. Voy de poco en poco, todavía hay cosas que sí, de repente como que me meten el pie o me meto yo misma el pie y traigo una piedrita en el zapato y es como, Pero bueno, ahí voy de poco en poco. Entonces, el rumbo que va a tomar este podcast es un rumbo que no se queda ya en lo superficial, que no se queda ya en lo terrenal, que no se queda ya en los simples rasgos y características neurodivergentes, que no se queda ya pues en estar sufriendo, victimizando, peleándome con todos esos temas que hoy estoy viendo porque están latentes y los observo en redes sociales, pero estoy de verdad con una práctica de mucha ecuanimidad, que fue lo que fui a practicar de manera muy profunda en mi retiro de silencio hace 2 meses. La meditación es clave, sigue siendo clave en mi proceso para permitirme tomar cierta distancia de lo que está ocurriendo en el mundo, para dejar de juzgarlo por un momento, dejar de enojarme, dejar de tener miedo, dejar de enojarme, de tirarle mierda a Donald Trump y a sus secuaces y a todos aquellos que están hablando de que si las vacunas, el paracetamol y no sé qué cosas ambientales pueden provocar autismo. Wow, la verdad es que observo al mundo y estamos en una etapa de mucha inconsciencia, pero también a la par, también está habiendo mucho despertar de conciencia y observo que, o sea, la balanza está así como que de un lado, luego se mueve para el otro y es como complicado poder saber cómo va a terminar esto, cómo va a terminar la humanidad, porque desde un punto de vista de mucha inconsciencia, hay mucho miedo, hay mucha violencia, hay mucha guerra, hay mucho odio, hay mucha exclusión, hay mucho rechazo, hay mucho trauma, o sea, de verdad, viéndolo desde un punto de vista, hay caos, hay mucho caos en la humanidad, pero cuando logras tomar distancia, hacer una pausa y de verdad mirar desde afuera la situación desde un punto más elevado de conciencia, también te das cuenta que está habiendo cambios. Todo ese caos, sufrimiento, victimismo, violencia, desmadre, trauma, por lo mismo está provocando que mucha gente llegue ya a niveles de hastío, de asco por la vida, de decir
ya no puedo más, de tiene que haber una forma diferente de ver esto, o sea, esto no puede ser así, esto obviamente va a seguir habiendo pues dos caminos ante esa situación, personas que no están listas y que no quieren hacer la chamba de ir hacia adentro, que no es sencillo, por supuesto que no lo es, de hacerse responsables. Y toda esa gente que no está ahí, que no está lista, pues va a seguir optando por suicidarse o por tomar medicamento psiquiátrico con tal de no sentir, de no confrontarse, de no, pues sí, de no hacer esa chamba interior que tanto se requiere. Y por el otro lado, pues sigue estando el camino de quienes estamos tomando toda la responsabilidad de nuestra existencia, yendo profundo, pues a ver que todo esto que está pasando en Maya, en la ilusión, en lo que llamamos realidad, pues podríamos cuestionárnoslo. El punto es que mi mensaje ya no va a seguir siendo, bueno, más bien mi mensaje está evolucionando, va a evolucionar aún más, solo que se me está complicando, el poder poner en palabras todo esto que, es mucho que digerir, mucha información, mucha experiencia que trasladar pues a lo tangible, al vocabulario, ¿no? A poder comunicarlo. Esa parte admito que se me está dificultando mucho, pero también por lo mismo necesito tomarme ese espacio, ese tiempo, esa calma, no presionarme, no autoexigirme más de lo que mi conciencia puede, y también pues mi estado mental, mi estado físico. Pero bueno, por ahí va a ir la cosa a partir de ahora. Y no sé cuánto tiempo me va a tomar. Creo que estoy pensando hacer como una segunda temporada, algo así, para que sí haya como un cambio notorio o una diferencia en el tipo de información, y para que pues a nivel del podcast también se entienda, ¿no? Que los primeros episodios pues es información como más básica, muy valiosa, pero creo que la segunda parte de este proyecto del podcast quiero ya dirigirlo pues en otra dirección. Quiero entrar a tocar temas más profundos. Así que por ahora lo que puedo compartir con respecto a mi experiencia en la montaña, pues algo que también fue muy impactante, muy imponente para mí, fue el hecho de haber salido de todas mis zonas de confort habidas y por haber, si de alguna manera así puedo llamarlo, a la situación en la que me encuentro, que realmente no está siendo una zona muy confortable, para ser honesta. Sin embargo, desde el punto de vista del ego, del personaje, de toda esta idea de creencias que nos hemos inculcado como humanidad, pues sí, llegamos a tomar como zona de confort el estar metidos, por ejemplo, en nuestras cuatro paredes. Nunca en mi vida había acampado en la naturaleza, y haberlo hecho durante 2 semanas seguidas en un lugar en donde pues es que no fue cualquier lugar. Estar en la montaña en donde no hay pues no hay luz, no hay servicios de luz, no hay electricidad.
y enfrentarte a tus miedos, a todo lo que quizá desconocías que estaba ahí, pero que cuando estás en una situación así, afuera de tus cuatro paredes, wow, pues salen a relucir, digamos, los trapitos al sol. Es curioso porque hablo de la creencia de estar entre cuatro paredes y aparentemente sentirme o sentirnos seguros es lo que llegamos a creer. Sin embargo, hace un tiempo también ya experimenté el haber estado entre esas cuatro paredes y haber tenido miedo, pánico, terror, insomnio, porque sabía que en cualquier momento, aún estando en mis cuatro paredes, en mi casa de concreto, cuando se desató una ola de violencia en la ciudad en donde vivía, pues era bien sabido que, digamos que si estabas en la mira de, pues de esta gente mala, pues así estuvieras adentro de tu casa en una fortaleza, cuando te tocaba y podían pues entrar por ti, ¿no? Viví una experiencia así hace algunos años, en donde si bien afortunadamente eso no pasó, o sea, pero mi cabeza se empezó a hacer pues muchos escenarios de catastróficos, porque sí, ciertamente existía esa posibilidad, pero no ocurrió. Y aún estando en mis cuatro paredes, pues me sentí totalmente vulnerable y con mucho miedo. Y después de eso, hace algunos otros años, también mi última experiencia que tuve viviendo en la Ciudad de México, recuerdo también haber vivido con mucho miedo andando en la calle, o sea, no en mis cuatro paredes, pero pues andando en la calle como cualquier persona, caminando de noche de mi trabajo hacia el gimnasio y saliendo del gimnasio ya más tarde, caminando pues varias cuadras hacia el metro, tomaba metro, y estando dentro del metro también, o sea, era vivir con miedo, básicamente. Mi sistema nervioso estaba en estado de hiperalerta pues durante muchas horas todos los días. Y sí, no era algo que me estuviera inventando tampoco, se puso pues de moda, digámoslo así, que hasta en el metro de repente andaban pues secuestrando sobre todo mujeres, ¿no? Sabemos que a veces seguimos siendo vistas como el sexo débil y somos a veces las más vulnerables, además de los niños. Entonces, bueno, sí he tenido experiencias en donde he vivido con miedo, y hasta hace poco, pues sí, tenía esta creencia de que estando en casa, aquí en mi habitación, entre cuatro paredes, no me puede pasar nada. Sin embargo, pues si le preguntamos a la gente que está en Gaza, en Palestina, en zona de guerra, pues obviamente van a opinar diferente, ¿verdad? Ya no saben qué es mejor, qué es peor, si estar adentro de sus casas o estar afuera, porque pues con todo lo que está pasando te cae la casa encima y valiste madre, ¿no? En fin, tenemos como esta idea, ¿no? Esta creencia, muchos seres humanos, de que entre nuestras cuatro paredes pues estamos a salvo, pero realmente si lo vemos desde cierta perspectiva, esta que platico, pues realmente no. Y el haberme ido a la montaña, el no haber tenido mis cuatro paredes, sobre todo en la noche, que era cuando llegaba pues la oscuridad,
total de la noche, y si no andabas con una linterna, pues no había luz, no había... Bueno, admito que con el paso de los días sí tuve que aprender a activar mi visión nocturna, y fue algo muy bonito, honestamente, porque también eso me ayudó a ir perdiendo miedo, porque aparte me di cuenta de que cuando andas con linterna en la oscuridad, pues tus ojos solamente se fijan en ese pequeño círculo donde, o sea, donde lo que abarca la luz de la linterna es lo único que puedes ver. Y más allá te pierdes, o sea, puede estar pasando otra cosa, o a ciertos metros de distancia puede haber alguien, ¿no? O puede haber alguna situación, alguna persona, algún animal, lo que sea, ¿no? Está el barranco, lo que sea, ¿no? Pues no lo alcanzas a ver porque solo tus ojos están posados en la luz, hasta donde llega la luz de la linterna. Y cuando me atreví valientemente a hacer lo que algunos otros de mis compañeros hacían, que era andar sin linterna, tal cual, en la vil noche, con pues lo que pudiera iluminar las estrellas, la luna. ¡Wow! Fue increíble ver cómo, de verdad, obviamente al principio me costó porque mis ojos estaban acostumbrados a la luz del foco, de la linterna, ¿no? Pero cuando me atreví una y otra vez, y me movía por toda la zona, por todo el área, porque había que ir pues para los baños, para la yurta, en donde pues era el área para meditar, para hacer ceremonias y así. Y luego subiendo la montaña estaba pues el área como de la cocina, digamos, el área de donde comíamos y así. Pero, o sea, eran distancias un poquito retiradas, y luego el área donde acampábamos, donde estaban las casitas de campaña, ahora sí que las habitaciones, también estaba más retirado. Entonces en la noche, para trasladarse de un lugar a otro, pues sí tenías que andar con tu linterna en mano, pero observé que algunas personas que ya están más acostumbradas a hacer eso, andaban sin linterna, como si nada, y yo al principio dije, wow, o sea, ¿cómo le hacen? Porque pues el terreno era muy irregular, no era, o sea, pues tal cual ya lo dije, es una montaña, no es todo plano, hay hierba, hay de repente piedritas, hay huecos, ¿no? Hay montañitas, hay subidas, bajadas, o sea, el piso no es, o sea, es muy irregular, entonces sí te puedes tropezar, sí te puedes caer, o sea, muchas cosas pueden pasar. Pero fue interesante ver cómo, perdiendo el miedo y sacando esta conclusión, porque observé y dije, wow, no, creo que más bien trayendo la linterna y apegándome a solo ver lo que la linterna me permite ver, la luz de la linterna, dije, me estoy perdiendo de mucho, ¿no? Tanto para cuestiones como ya lo dije, de ver si hay alguien más o algo más enfrente, pues no lo alcanzo a ver. Pero también dije, me estoy perdiendo de mucho porque aprender a activar la visión nocturna y ver todo el paisaje de noche, de la noche, del cielo, de toda el área, o sea, es una cosa tremenda, una cosa mágica. Quizá esto que estoy diciendo, para quienes estén acostumbrados a acampar y sepan de lo que hablo, pues a lo mejor ya es como pan comido, o sea, como de, ajá, sí, qué hueva. Pero para quien no ha tenido esa experiencia, o sea, fue mi primera experiencia, y no fui a acampar 2-3 días, o sea, un fin de semana, así nada más, o sea, fueron 2 semanas completas. Sí, hay mucho que podría compartir, que voy a compartir, pero voy a ir de poco en poco. Pero justo ahora solo quiero compartir de las cosas más, pues, sencillas, entre comillas. Pero bueno, fue impactante, fue muy bonito. También ver cómo yo misma iba venciendo algunos miedos. Y a veces así me la aventaba sin linterna desde la yurta hacia el área de los baños, que si eran
No soy buena para medir distancias, pero yo creo que unos 100, 200 metros, algo así. No, menos. 50, unos 100 metros, algo mucho. No tanto. Menos, quizá. Pero, o sea, sí era una distancia, vaya, considerable. Y bueno, el salir de mis cuatro paredes, el haber dormido pues así, a la intemperie, si bien tuve la oportunidad de tener mi casita de campaña pues sobre una estructura de bambú, en donde se supone más adelante van a ser las habitaciones ahí, porque, bueno, a ver, este lugar en la montaña a donde me fui a incubar, mi guía, que fue quien dio el retiro de silencio al que acudí anteriormente, es su proyecto y él y su comunidad, su sangha, están pues construyendo este lugar desde hace más de un año y todavía no está terminado. El punto es que están las estructuras de bambú y ahí metimos las cositas de campaña. O sea, pero no tienen puerta, no tienen, o sea, tienen así como o sea, son todas abiertas. Sí tienen afortunadamente techo de bambú. Llovió mucho, creo que todos los días estuvo lloviendo y eran tormentas así, o sea, briznaba y sí entraba un poquito de agua de esa brisna, ¿no? Con viento, pues en el área de las cositas de campaña, pero no era así como que nos mojáramos vilmente, ¿no? El punto es que mi casita de campaña estaba dentro de esa estructura, pero pues tal cual a la intemperie, o sea, porque no tenía ni puertas ni ventanas ni nada, o sea, tenía los hoyos y todo, pero no, o sea, cualquier persona podía entrar, vaya. Y bueno, sí tuve algunas experiencias del tercer mundo. Ahí me di cuenta de todo lo que hay en mi psique. Algunas cosas las tenía como vistas como por encimita, otras realmente no dimensionaba. Sin embargo, la experiencia ahí hizo que pues afloraran muchas cosas que hoy por hoy sé que hay en mi psique, desde lo individual, eh, todo lo que se va quedando ahí en la mente, en el chip, digamos, de esta vida, desde la infancia, todas las creencias, todas las situaciones que vamos viendo, hasta lo de las noticias, ¿no? Es como un collage de muchas memorias, muchas imágenes. Pero no es solo eso, es también lo que traemos de otras vidas. Y no solo eso, lo que traemos, eh, lo que viene bajando desde el colectivo y desde nuestros ancestros y todo lo que ocurre en la humanidad, todo eso está pues dentro de una matrix tal cual, ¿no? Es como si estuviéramos frente a una computadora, a un ordenador, y en el disco duro está todo eso. Pues todo el desmadre, porque hablamos de oscuridad, de cosas densas. No estoy hablando en este momento de cosas lindas, ¿no? Todo el miedo, todo el trauma, todo eso está como en el disco duro y todos estamos ligados a él, a ello. Hay cosas que a veces no logramos entender, que aparecen, por ejemplo, en nuestros sueños, en el campo onírico, y que nunca vamos a entender, ¿no? Y que también hay que aprender a soltarlo. Ya aprendí, porque tal cual como lo digo, o sea, a veces son cosas que salen, que se muestran, que son sí de la infancia, sí desde el inconsciente, desde el subconsciente, de esta vida, pero viene pues de todas las vidas y de todos los ancestros, ya lo dije, y del colectivo y lo individual, en fin. Es interesante porque cuando te confrontas en experiencias como estas, por supuesto cada quien lo va a vivir de manera diferente. Tiene mucho que ver, pues eso, lo que traigamos en la psique a nivel individual. Cuáles son nuestros miedos más profundos, nuestras heridas, ¿no? De la infancia, nuestros traumas, las situaciones que hemos atravesado a lo largo de la vida. Pues todo eso, cada quien pues tiene
digamos, una carga diferente en su mochila. Pero con respecto a mi mochila, pues pude ver muchas cosas que de manera muy superficial se me habían mostrado y otras que yo sabía que estaban ahí, pero no las había experimentado a niveles tan profundos, tan intensos como sucedió ahora en esta experiencia. Entonces, tuve muchos retos a nivel psíquico. Tuve también muchos retos a nivel emocional. Yo sabía que tengo quizá aún todavía que tocar emociones fuertes, que sé que son las que tengo que liberar. Y me siento bien en el sentido de que hoy por hoy sé que cuento con muchas herramientas que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida y por todo este proceso que estoy atravesando, que son las que me han permitido en diferentes situaciones de mi vida y sobre todo en estas últimas experiencias fuertes que he estado teniendo, que me han servido mucho para lidiar con eso, o sea, se reduce al buen manejo, bueno, no voy a catalogarlo como bueno o malo, pero al manejo de mis emociones y la manera en que he aprendido a liberarlas, que he aprendido primero que nada a aceptarlas, a mirarlas de frente, a sentirlas en el cuerpo de manera somática, porque antes de soltarlas, de pretender soltarlas o liberarlas, primero hay que encarnarlas, hay que vivirlas. A veces entenderlas, a veces quizá no se requiere, no es así siempre, pero es chido cuando las entiendes, cuando entiendes de dónde viene y a dónde va también. Pues el proceso obviamente conlleva mucho mayor aprendizaje. Sin embargo, a veces no es necesario, ya lo dije, desde el cuerpo, desde el sistema nervioso, liberar trauma, liberar emociones, liberar toda esta carga bioeléctrica que traemos en el cuerpo, sí o sí es benéfico, o sea, es para bien. A veces no es necesario cuestionarnos tanto, pero sí fui a confrontarme con muchas cosas también a nivel emocional. Algo que ya he comentado anteriormente en el podcast y que me sigue quedando claro es como que la frase que me tengo que actualmente, bueno, la tengo tatuada casi en mi frente, ¿no? Esta frase de a dónde vas te llevas. O sea, lo sigo comprobando una y otra vez. A dónde voy me llevo. Todas las cuestiones con las que me confronto en mi día a día, que a veces aparentemente pudiera llegar a culpar, ¿no? A verlo como que en ciertas personas en específico, que son las que me detonan o me muestran, ¿no? Como espejos, ciertas cosas, pues que sí, que me pican, ¿no? El ombligo y que me detonan. Es muy interesante, ha sido muy interesante para mí observar cómo he cambiado de lugar geográfico y de experiencias, como por ejemplo en esos retiros de silencio, en el retiro en la montaña, en donde según yo aparentemente pues no va a haber nada de eso, ¿no? Y es muy interesante porque tanto el lugar como las personas que están ahí, que han estado ahí acompañándome en esas experiencias, madres, o sea, han sido grandes espejos y pues me han confrontado, o sea, más bien yo me he confrontado, pues, por ejemplo, ¿no? Un tema con lo que a diario me confronto con mi papá, ¿no? Su forma de ser o
algún tipo de juicio o invalidación, de lo que sea, ¿no? Que pudiera yo pensar que es propio de él, ¿no? De mi papá y de la bronca que he tenido durante toda mi vida. Pero ha sido interesante como hasta en un retiro de silencio en donde aparentemente pues no, o sea, no hablo, no hay lenguaje, ¿no? Porque pues de eso se trata, de silencio. De una u otra manera surge una situación similar y digo, güey, o sea, aquí no está mi papá, pero está pasando esto que es muy similar, ¿no? Y también en la montaña, o sea, pues se supone o se suponía, ¿no? Que las personas que también iban a estar ahí en ese mismo proceso, eh, pues están en otra línea, ¿no? No tendrían por qué haberme confrontado con cosas de mi pasado o de mi infancia o de, ¿no? Cosas con las que me confronto así con mis papás de repente, ¿no? O en temas de pareja, como sea. O sea, la ley del espejo se hace presente sí o sí. Y a donde vas te llevas. O sea, fui a confrontarme con muchas cosas que yo creí que no iba a encontrar ahí en la montaña. Pero cuando las vi, o sea, ya de manera muy consciente las puedo ver porque ya aprendí a ver esos espejos y cómo funciona y cómo detona, o sea, qué cosas me detonan, de dónde vienen. Ya logro ver eso. Soy muy consciente de ello. Pues obviamente me sirve pues para no engancharme. Eh, Obviamente la confrontación, el conflicto interno, las emociones, todo está, pero ya salgo de ahí más rápido porque ya aprendí. Ya aprendí que obviamente eso de entrada es mío. La persona que tengo enfrente como espejo solo, digamos, es como el actor en mi obra de teatro. Es un personaje más y pues si es algo que yo tengo que seguir trabajando en mí, así esté en la punta del iceberg allá del Everest, en Timbuktu, en el ashram del, no sé, allá en el Tíbet, donde sea. Pues ya sé que un monje o hasta el pajarito que pasa ahí volando, o sea, ya sé que si no he podido trascender esa situación de mi vida, aunque sea el gusanito que anda ahí en la roca de la montaña más alta del mundo, pues me va a confrontar con eso mismo. O sea, yo ya aprendí a verlo. Entonces, pues tomo la responsabilidad de mi propio proceso, de mis propias emociones, de lo que me detona, y voy profundo a verlo, ¿no? Y sobre todo a, abrazarme, a abrazarme con mucho amor porque entiendo que desde el ser puro que soy, que eres, que somos, desde el espíritu, no somos nada de eso. Y la mente nos truquea, nos juega chueco muchas veces, con mucha frecuencia. Esa es la labor del ego, es el sistema operativo que se encarga, pues desde que llegamos a este plano terrenal, a ir formando un conjunto de creencias. Y pues bueno, nunca es tarde para comenzar a hacerte responsable, para ir profundo a ver todas esas creencias, todos esos, a sacar todos esos trapitos al sol. Ese es mi propósito mayor. Primero, sacar a lavar la ropita sucia, llevar a la luz todo aquello que está o que ha estado por mucho tiempo en la oscuridad. Como dice uno de mis maestros, a lavar los trastes sucios de la cocina, a limpiar la cocina, a vaciarme para poder entonces llenarme de cosas mejores, de creencias diferentes. Creo que le hace falta mucho de eso a la humanidad. Y bueno, pues a manera de resumen, que ya llevo casi una hora hablando, eso es lo que puedo compartir por ahora.
con respecto a mi experiencia, mi retiro en la montaña. Hay mucho que todavía pues terminar de integrar y tener pues no sé, la mente en calma y poder hallar la manera de compartirlo de una manera que sea, ¿cómo decirlo? Pues que sea entendible de la manera más coloquial posible, porque de lo que quiero compartir a partir de ahora, no pretendo que sea un monólogo que solo yo entienda. Sé que no es sencillo entender lo que hay en la mente del otro, si apenas si podemos entender lo que hay en la nuestra. Pensando en el tipo de audiencia que al menos hasta ahora sé que en su mayoría hay de aquí del podcast, pues no quisiera que dejaran de seguirme, de seguir escuchando mis episodios por no entender, por creer que ya no están en la línea, por creer que ya me salí de, no sé, ya me volví loca y ya estoy hablando de cosas disparatadas que la gente no entiende. No quisiera que fuera por eso. Yo sé que mucha gente a partir de ahora tal vez ya no resuene con mi mensaje y está bien, porque si la gente no está lista para escuchar esto y para integrarlo en su ser, pues está bien, es válido. Cada quien va en su caminito, a su paso, y es respetable el proceso de cada uno. Pero sí quiero intentar buscar la manera de compartirlo pues de la manera más digerible, más coloquial, que se entienda o que se medio entienda al menos. Sobre todo para quienes no son neurodivergentes y de entrada pues no les interesa tan a fondo este tema. Mis historias personales, sé que para quienes están atravesando etapas similares a la mía, definitivamente son las personas que se van a quedar y que van a estar interesadas en seguirme escuchando. Porque justo intento hacer lo que otras personas están haciendo conmigo. No me creo superior a nadie, no soy una gurú, no soy una maestra en lo absoluto, pero creo que mi proceso ha sido muy tortuoso, para ser honesta tengo que decirlo. Sigue siéndolo en cierta medida. Están fuertes los madrazos en este camino hacia el despertar, que antes creí que era algo muy bonito y que si bien sé que al final del camino es bonito, pues el camino en sí pues no lo es del todo, porque precisamente para llegar al final hay que, como ya lo dije, lavar todos los trastes sucios, sacar la ropita sucia a lavar. Y me ha costado un poco ir encontrando a la guía correcta o las guías correctas. No ha sido fácil. Y es por ello que me gustaría, entre comillas, poder facilitarles un poco a quienes vienen detrás de mí y que están experimentando todo esto. Porque sé lo que se siente no tener guía, no tener acompañamiento y no entender ni madres de lo que está pasando. Y no quisiera que más gente neurodivergente siguiera optando por el camino de los medicamentos psiquiátricos o del suicidio, porque empatizo totalmente. Ya sé cómo es eso. Sé el dolor, la confusión, el miedo que se experimenta por sentirse solo en el proceso, por sentirse en el limbo sin saber ni qué pedo. Entonces, pues en la medida de lo posible, lo que se me permita, lo que logre hacer en esta vida antes de irme, pues quiero aportar, quiero poner mi granito de arena, quiero seguir compartiendo
cómo es mi experiencia y los insights, los aha moments, las tomas de conciencia que voy experimentando, pues esperando que a otros les pueda ser de utilidad. No sé en cuánto tiempo logre sacar el siguiente episodio. Estoy pues trabajando en ello, en mi interior, aunado a muchas otras cosas que tengo que trabajar desde el exterior, desde la parte terrenal. Les pido paciencia. Pues aquí seguiré. Esa es la idea. No quería dejar de compartir, aunque fuera un poco, avisar que ya bajé de la montaña y que tuve mucho aprendizaje. Así que, pues nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias por quedarte hasta el final, si es que así lo hiciste. Ya lo dije, quien esté listo seguirá escuchando mis podcasts. Y quien no, pues también les deseo un camino, pues es que por donde le busquen, si no es en esta vida, será en la que sigue o en la que sigue, pero todos estamos destinados a transitar este camino del que hablo, del que quiero compartir. Pues a mí me está tocando en esta vida, no sé hasta dónde llegaré, pero pues estoy dando mi mayor esfuerzo, estoy dispuesta a lavar los trapitos sucios y pues quizá los que no estén listos para escuchar ahora es porque todavía no es su momento, pero definitivamente les va a llegar. Así que pues como recomendación, ojalá puedan escuchar con toda la intención de aprender. Es que, bueno, uno nunca sabe, a lo mejor y ni siquiera es para esa persona el mensaje, a lo mejor y simplemente a veces somos canales y este mensaje tiene que llegar a alguien más. No lo sé. Entonces, pues eso, que el mensaje llegue a quien tenga que llegar, de la manera en que tenga que llegar, en el momento que tenga que llegar. Muchas gracias por escucharme. Soy Rubí Elena y sí, sigo abierta a brindar asesorías, escucha activa y pasiva. Bueno, más activa que pasiva. No soy de quedarme callada. Mi intención es aportar. Así que si lo necesitas, pues ya sabes que puedes contactarme a través de cualquiera de mis redes sociales, sea porque tienes un hijo neurodivergente, sea porque tú mismo eres una persona adulta neurodivergente y estás en proceso de autoconocimiento o rumbo a tu diagnóstico, o bien que seas familiar o pareja de alguna persona neurodivergente que tal vez necesite apoyo. Y como ya lo he dicho antes, si esa persona aún no está, a lo mejor no es su momento y quiere seguir en el caos, al menos como acompañante, quizá si requieras algún tipo de apoyo o de escucha para no sentirte solo, para saber también de qué manera puedes llegar a apoyar a esa persona que aunque no esté lista aún para el proceso, pues puedas entenderlo, ¿no? Y puedas sentir empatía, compasión y respetes su caminar, pero quién sabe, a lo mejor y el mensaje que estoy dando y que voy a comenzar a dar a partir de ahora, pues no lo sé, a lo mejor ni siquiera es para gente neurodivergente, o sea, o para todos, yo qué sé. Creo que va a depender del proceso en el que estemos cada quien y poder hacerle de utilidad a quien sea. Y ojalá lo reciban con mucho amor, porque de aquí para allá va con mucha carga de amor, con mucha intención de aportar cosas bonitas a la humanidad. Hasta pronto. Chao.